Dios le bendiga y Dios le guarde. Continuamos con nuestro curso sobre el Pentateuco y hoy vamos a estar estudiando lo que es la caída histórica de Adán y Eva y por tanto de la humanidad y el diluvio. Vamos a ver qué trae la lección de hoy. La caída de Génesis 3 al 5. El origen del sufrimiento, la muerte y todos los problemas del mundo es la caída. El rompimiento de la relación entre las personas y Dios, eh, empieza en Génesis 3. Romanos 5:12 dice que la muerte vino al mundo a través del pecado de Adán. Eso nos lleva a una pregunta. ¿Por qué el pecado de un hombre afecta a toda la raza humana? Bueno, el primer punto podríamos decir es porque somos sus descendientes. Y el marco de la descendencia tiene cierta importancia, cierta relevancia. Me tengo un momento, creo que tengo el WhatsApp abierto y comienzan a caer mensajes. Ya, ahora sí. Entonces, bien, el marco de la descendencia importa en la teología. Romanos 5:12 dice, bueno, entonces que la muerte vino al mundo a través del pecado de Adán. También dice que todas las personas desde entonces han elegido pecar en contra de Dios. Ok, entonces, la implicación del pecado tiene que ver en primera instancia por cierta descendencia y en segunda instancia tiene que ver con la decisión. ¿No? Decisión. Es así, ¿no? Decisión. No me falla la gramática. También dice que todas las personas han escogido, dice, el pecado. Nadie se escapa del problema del pecado, su influencia o sus efectos. Todas las personas nacen fuera del Edén, sin la presencia de Dios en su vida y con la tendencia de elegir opuestamente el carácter y la voluntad de Dios. El juicio de Dios sobre el pecado afecta a todos. Todos vamos en dirección a la muerte, la separación física y eternamente de la presencia del Señor. Entonces, por ser descendientes de Adán, nacemos con una naturaleza caída o pecaminosa o depravados totalmente. Ese es un término teológico para enseñar que la naturaleza caída está latente al mal, pero no solamente es eso, sino que nosotros pecamos. Y esto ya implica la decisión, nuevamente. Ok, esos son aspectos importantes en la teología para tomar en cuenta la doctrina de la caída, ¿no? Seguimos. Continuamos con el tema del pecado. Vamos a ver si puedo mover esto. No. Ok, corramos entonces. La esencia del pecado es definida en términos generales por actitudes y comportamientos contrarios a la voluntad y el carácter de Dios. Rompe nuestra relación con Dios y nos descalifica para entrar en su presencia. Génesis 3 muestra que la causa de la relación quebrantada entre Dios y la persona, así también entre las personas mismas, se debe a las mentiras del diablo. Se trata de desconfiar de Dios o de la otra persona. Era anteponer el deseo egoísta de la relación a las necesidades y valores de Dios y buscar la satisfacción por otra parte. O sea, el pecado, hay que tomar en cuenta bastante, es que el pecado en sí no es solamente comer una fruta, sino lo que implica haber comido una fruta. Dice, debido al pecado del orgullo y el deseo de placer y el deseo de control que gobiernan a la humanidad, buscan estos a cualquier precio, incluyendo el uso y abuso de otras personas, buscan estas relaciones, devalúan a la otra persona y las relaciones rompen compromisos y son infieles. Esto se asemeja a lo que dice 1 Juan 1:26, que se refiere a los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la desobediencia? Cuando Adán y Eva pecaron, ellos inmediatamente experimentaron vergüenza.
vulnerabilidad el uno hacia el otro en el temor de Dios. Esto mostró la muerte en sus relaciones, especialmente en su relación espiritual con Dios. Por medio de enviarlos fuera del huerto, Dios mostró que finalmente ellos estaban dirigidos hacia la muerte física y eterna. Desde entonces todos han nacido fuera del Edén sin la presencia de Dios o la vida eterna, con diversas formas de imperfección en el cuerpo de su vida. O sea, la consecuencia de la caída es la innata separación de Dios. Ahora, ¿cómo nosotros llegamos a Dios? Bueno, no llegamos por nuestra propia decisión o nuestra propia voluntad, sino que Dios nos atrajo a Él. La salvación viene de Jehová. Dios de esperanza a nuestra lastimosa condición, como se muestra en Génesis 3:15. Él demostró esto a Adán y Eva y sus descendientes que creyeron en Él. Él viene a nosotros a nuestra condición separada de vergüenza y temor y busca restaurarnos. La esperanza de Génesis 3:15 es la victoria final de Dios sobre el enemigo y sobre todos los efectos del pecado y de la muerte. La promesa formulada locánicamente indica hacia la descendencia del varón de Eva, venciendo al enemigo, ejecutando la derrota total y de modo liberando y restaurando a las personas a una comunión con Dios. Algunos piensan que esta promesa se refiere a los descendientes de Eva colectivamente y que la promesa de un Salvador vendría más tarde en la revelación de Dios. Sin embargo, los traductores judíos de la Septuaginta en Egipto, alrededor del año 200 a.C., mostraron su comprensión mesiánica de ella, usando el pronombre masculino él, porque la gramática exigía un neutro, ello. Además, parece que Eva está buscando a un individuo cuando se refiere al nacimiento de Caín. Los padres de la iglesia primitiva se refirieron a Génesis 3:15 como un protoevangelio o el primer evangelio. ¿Por qué protoevangelio? Porque desde la caída se anuncia una salvación y el evangelio es el mensaje de salvación. Dios prometió liberación del pecado y del problema de la muerte a través de una persona que Él enviaría. Y obviamente ya a la luz de la revelación progresiva entendemos que esa persona es Jesucristo. Llegamos a Génesis 6 con el diluvio. Muchos grupos de personas en el mundo incluyen en sus tradiciones e historia el relato del antiguo diluvio. Es decir, que el diluvio no es una historia, un relato exclusivo de la Biblia. Hay otros libros, no los tengo todos en mente, para serles sincero, pero hay uno muy famoso, que es la epopeya de Gilgamesh, que si no me equivoco es babilonio, no, cananeo, no, babilonio, sumerio. Y es una historia en la cual, bueno, es mitología, esto sí es mitología completa, pero igual, se habla de un diluvio. Entonces, varias tradiciones, digamos, aquí tenemos al pueblo judío, habían alrededor del pueblo judío varias naciones con relatos, bueno, cada pueblo cuenta la historia a su manera, pero todos compaginan en que hubo un diluvio. Ahora, los críticos de la Biblia, de esta sección, dicen, no, es que la Biblia ha copiado a los sumerios, copió la epopeya de Gilgamesh. Entonces la Biblia es solamente una copia de otras culturas. Ese es el punto de vista de los críticos liberales. Nosotros los evangélicos lo vemos así. La Biblia, por lo menos el registro del diluvio, no está copiando a las demás culturas. Sencillamente, vamos a poner aquí en el texto, está hablando lo que todos hablaban. Entonces es normal que si yo vivo, por ejemplo, en una era post 11 de septiembre, soy nicaragüense, boliviano, puertorriqueño. Cuando llegue el 11 de septiembre, pues todos en alguna manera vamos a hacer alusión o memoria al 11 de septiembre. Y no es que el 11 de septiembre haya sucedido en Puerto Rico, no, sucedió en Estados Unidos. Pero todos en el mundo saben lo que es el 11 de septiembre. De la misma forma, el diluvio es algo que era conocido por las naciones
de todo ese tiempo. Pero no es que la Biblia está copiando los otros libros, es que la Biblia está haciendo y está hablando lo que pertenece a su propio contexto, lo que todos estaban hablando. Pero para el crítico, obviamente, la Biblia siempre tiene que ser la mala, ¿no? La Biblia siempre tiene que ser la que está copiando, la que no es original, ¿eh? La que no es original, lo que estaba grabando por encima de la diapositiva. En fin, sigamos. El énfasis parece dice estar en la supervivencia increíble de unos pocos de este desastre impresionante. El relato mesopotámico antiguo culpa a los dioses de enviar el diluvio a la impaciencia con el ruido de la creciente población humana. Sin embargo, Génesis afirma claramente que Dios sufrió, y es un sufrimiento emocional, al tratar con la pecaminosidad destructiva del corazón y el comportamiento de la humanidad. Además, Dios tenía a las personas responsables de sus acciones, los unos hacia los otros, y trató completamente con la amenaza a su creación. El amor verdadero siempre enfrenta el pecado que dañaría a un ser querido. Dios demostró su amor hacia la humanidad por medio de ofrecer salvación a Noé y a sus familias. Es decir, algunas personas preguntan, ¿era necesario destruirlos a todos? Es que todos estaban mal. Solamente una familia no había hallado gracia delante del Señor. Entonces, el Señor, por así decirlo, salvó la historia antes de que no quedara nada que salvar. El pecado después de la caída, Génesis 4 y 6 registra que de la caída, al paso que aumentaba la civilización y la urbanización, las personas no se sometían al señorío de Dios. En cambio, el materialismo, la inmoralidad, la violencia y otros comportamientos destructivos aumentaban. En el tiempo del diluvio, todos menos Noé estaban viviendo en contra de los valores de Dios y bueno, se estaban dañando unos a otros. Génesis 6 ha sido un pasaje bastante difícil de interpretar. Debería verse como una explicación de las condiciones que llevaron al diluvio. Sin embargo, uno entiende los detalles. La interpretación que mejor encaja en el contexto de la Biblia es que los hijos de Dios eran el linaje devoto de creyentes antiguos. Ambos contrajeron matrimonio debido a la lujuria, no por fe compartida. El número de creyentes estaba disminuyendo y el comportamiento egoísta estaba aumentando. El diluvio muestra que Dios trata seriamente la rebelión. La santidad de Dios debe ser tomada seriamente. Él tiene a las personas como responsables por oponerse a Él y por tratar mal su creación, especialmente al quitar vida humana. El tiempo viene cuando Él fija los límites y termina con el problema. Él trata completamente con el mal en el mundo y provoca un comienzo nuevo, un lavado total. Entonces hay una promesa de pacto. Dios da recordatorio de su gracia y su promesa en Génesis 9, cuando Noé y su familia sobrevivieron al diluvio y comenzaron sus vidas en la tierra seca nuevamente. Dios les hizo una promesa a ellos en lo que es llamado un pacto, que es un acuerdo vinculante entre dos partes. Como el primer pacto en la Biblia, este pacto es poco común. No estipula ningún requerimiento, solamente es una declaración de la voluntad de Dios. Él promete que no volverá a destruir la tierra con un diluvio. Nada puede cambiar esa promesa. La palabra de Dios es tan segura como las estaciones. Él declara que el arco iris será un recordatorio de la promesa entre él y todas las criaturas. La protección de Noé en el diluvio y el pacto de Dios con él y la humanidad son un modelo de cómo se relaciona Dios con las personas. Él fortalece la fe por medio de proveer señales físicas a quienes atribuyen el significado especial. Él es un Padre Celestial amable y misericordioso. Lamentablemente, pues como usted sabe, el tema del arco iris ha sido pues bastante pervertido, ¿no? Le han dado una connotación que no tiene nada que ver con la connotación inicial y eso nos da un buen ejemplo de cómo la humanidad insiste constantemente en sencillamente alejarse del Señor.
Y si bien la humanidad ya no va a volver a ser destruida con un diluvio, sabemos que va a venir un juicio futuro que, bueno, ahora sí va a ser con fuego, no va a ser con agua. Después del diluvio, en Génesis 10 al 11, los capítulos tratan de cerca de la repoblación de la tierra, por medio de los hijos de Noé. Después del diluvio, explican los diversos pueblos y las lenguas del mundo. Ellos también muestran el continuo problema del pecado, especialmente la rebelión religiosa al único Dios verdadero y la ignorancia acerca de él. Las personas que no conocen a Dios trabajan juntas para producir religiones egoístas. Tristemente, cuando las personas se unen, a menudo multiplican el pecado, y Dios tuvo que intervenir en la Torre de Babel para impedir la capacidad de las personas en proyectos impíos. Entonces, hay algunas personas, vuelvo y reitero, algunos críticos que se preguntan, ¿y por qué Dios no interviene cuando se construye un rascacielos o algo por el estilo? El problema no era que construyeran la torre, el problema era las implicaciones teológicas y el simbolismo que estaba detrás de esa torre. Pecado, rebelión, era, ¿sabe qué? Usted sabe qué es lo que estaba pasando, y la humanidad después del diluvio estaba queriendo volver a ir el mismo camino de la gente antes del diluvio, o sea, la humanidad quería volver a corromperse y Dios no iba a volver a hacer un diluvio nuevo. Entonces lo que Dios hace, para no tener que volver a, a hacer un reset de la humanidad, lo que el Señor hace sencillamente es que, ¡pum!, confunde sus lenguas y ya, se esparcen. Ahí ya no hay más como puedan construir una torre y seguir con su plan de maldad. Él confundió su lenguaje y Dios deseaba que las personas se dispersaran, así que las esparció por la tierra. La distancia, perdón, dificultaba la comunicación humana, por lo menos hasta los recientes avances de la tecnología. Es interesante que los lingüistas, al describir el desarrollo de las lenguas del mundo, terminan con alrededor de 10 lenguas básicas originales. Más allá de ellas no pueden rastrear ninguna conexión. Esto cuadra en realidad con la explicación de Génesis 11. Estos capítulos muestran a Israel, su lugar entre las personas en el mundo. Ellos preparan para el relato de Abraham, quien es el comienzo del plan de Dios para proveer una salvación a través de un pueblo elegido. Referente a las genealogías, y eso tiene que ver con el tema de un poquito de la edad de la tierra. Génesis, al igual que otros libros de la Biblia, están llenos de genealogías, ¿no? Las genealogías en la Biblia tienen una gran variedad de propósitos. El propósito indica la razón por la cual una genealogía en particular es dada. Esto es un poquito parecido con el tema de las parábolas. Cuando uno compara la lista de nombres en Génesis 11, perdón, en Génesis, Primera de Crónica, Esdras y Mateo, uno ve que faltan algunos nombres en la lista. En ese caso, el autor no tenía la intención de enumerar cada nombre. Algunos nombres son dejados fuera para proveer un cierto número de nombres en la lista, tal como 7 nombres en una sección. Algunas conexiones son enfatizadas, dejando afuera nombres, y algunos nombres de los relatos conectados con ellos son destacados. Las genealogías a menudo recuerdan al pueblo de Dios acerca de su legado, lo que Dios hizo con sus antepasados, y apuntan hacia la continuidad de sus promesas por la generación actual. Ha habido un problema con este tema de genealogías que algunas personas intentan hacer una interpretación un poco literal de las genealogías, y ahorita voy a explicar un poquito sobre eso. Dice, las genealogías a menudo recuerdan al pueblo de Dios acerca de su legado, lo que Dios hizo en sus antepasados, y apuntan hacia la continuidad de sus promesas en la generación actual. También pueden servir como advertencia acerca de errores del pasado. Génesis 10 tiene una variedad de razones para las conexiones de sus nombres, las cuales no todas son linajes de sangre. Es perdón, es interesante que mientras más alejado de la tierra prometida estén los pueblos, menos son los nombres enumerados. Parece ser que el punto central de la tabla de las naciones en el capítulo 10 es dar a Israel una perspectiva del mundo y de su lugar en él. Yo les estaba próximamente, yo les estaba diciendo cómo las personas estaban relacionadas entre sí,
y especialmente entre los que serían próximamente los vecinos de Israel. Él deseaba que ellos estuvieran alertas y se preocuparan de su testimonio frente a su relación con el mundo. Entonces, quiero que entendamos algo. Las genealogías no son exactas en su calidad, ¿cómo sería la palabra? Mm, a ver, podría decir históricas. ¿Pero a qué me quiero referir con esto? Bueno, creo que lo mejor sería que les muestre un ejemplo. A ver, vamos a cerrar la presentación, porque esta es la última presentación. Bien, ya, a ver, permítame un momento, lo tenía luego cerrado. Vamos a ver la pasada. Ok. En las genealogías bíblicas es normal ver que aquí hay un padre y este engendró a este 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 y este engendró a este. Ok. El propósito de la genealogía, dicho sea de paso, no es mostrar una línea. Ah, esta es la palabra. Esta es la palabra, me acordé. No hay una exactitud. La palabra no es histórica, es cronológica. Es decir, algunas personas han intentado que a través de cada descendiente establecer, bueno, este normalmente tiene 70 años de edad, y este 70 años de edad, y este 70 años de edad, y este 70 años de edad. Entonces, esto no es literalmente, bueno, que este es el papá, este es el hijo, este es el nieto, este es el bisnieto. No es literalmente, o por lo menos no en todos los nombres. Sé que algunos nombres sí son exactos, como en el tema de David, su padre, un poquito sus antecedentes, pero no es así con todos los nombres. Algunos nombres solamente están representando sus antecedentes. Es decir, por ejemplo, vamos a poner una línea acá. Digamos, que hay un nombre, Obed. Obed fue hijo de fulano de tal, y quizás está acá. Entonces hay una gran brecha de personajes que no están mencionados, porque imagínense elaborar una genealogía exacta, como nos gusta a nosotros en estos tiempos modernos, de que eh, es padre por padre, hijo por hijo. O sea, a ver, estamos hablando de más de 100 años y la Biblia tendría que, las genealogías tendrían que ser extensamente largas. Entonces, las genealogías son, en exactitud, representaciones simbólicas, y por simbólicas no quiere decir que no sean reales, son personajes reales, de la descendencia de tal individuo. Eso es lo que es una genealogía. Ahora, por ejemplo, quiero que vayamos a la genealogía de Lucas, en la Biblia, para ilustrar este punto. Y vamos a Lucas. A ver, ok. Anuncio el nacimiento de Jesús, María, nacimiento de Juan, María, nacimiento de Jesús, pastores, crecimiento de Jesús, predicación de Juan el Bautista, genealogía de Jesús. A ver, y tenemos a Adán. Un momento. Cuando Jesús comienza su ministerio, tenía unos 30 años, siendo como se suponía, hijo de José, quien era hijo de Eli. Entonces, aquí comienza una larga lista. Obed, Boz, Salmón. Ahora, llegamos aquí a Cainán. A ver, Enoc, Matusalén, Lamec, Cainán, Set de Adán y Adán de Dios. Entonces, mire, de Adán, voy a poner la lista, de Adán hasta Jesús. ¿Usted cree que esta genealogía están los nombres de todos los descendientes? ¿De todos los descendientes de Adán?
Para serles sincero, si esta fuera la lista de los descendientes de Adán hasta Jesús, me parece muy pequeña porque, a ver, aquí no hay ni 400 años, creo yo. ¿No ves? No hay, es muy poca. Estamos hablando de Adán. A ver, si Jesús nació, pues Adán supuestamente fue como unos, supuestamente, ¿no? Porque también es difícil de determinar. Son como unos 4.000, 6.000 años antes de Jesús, antes que Jesús naciera. Entonces, nótese que esta genealogía no trata de ser cronológica. ¿Cuál es el punto de esta genealogía? Mostrar que Jesús es descendiente de Adán. Aquí está permíteme cerrar esto. Aquí está el énfasis. Mire, el énfasis está en Adán. Ahora, si nos vamos a la genealogía de Mateo, el libro de genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿En quién está el énfasis? ¿Está en Adán o está en Abraham? Está en Abraham. O sea, la genealogía sigue. Abraham fue padre de Isaac, Isaac de Jacob, Jacob de Judá y va para abajo. Jacob fue padre de José, oigan, Jacob fue padre de José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14 generaciones, y de David hasta la deportación de Babilonia, 14 generaciones, y de la deportación de Babilonia hasta Cristo son 14 generaciones. Entonces, no intente, como algunas personas han intentado, tomar estas genealogías como exactitudes cronológicas. No es la intención del autor. En Mateo, la intención del autor es mostrar que Jesús es hijo y dos descendientes de Abraham, como cumplimiento de las profecías mesiánicas que tenía que ser de descendiente de Abraham. Y en Lucas, lo que está tratando de mostrar Lucas es que Jesús es el nuevo Adán, está directamente conectado con Adán. Entonces, ahí se cumple lo que estamos viendo en esta presentación de acá, de que las genealogías en Génesis tratan de mostrarle un antecedente a Israel de dónde proviene. No tienen la intención de ser exactamente cronológicas. Históricas sí, esa es la palabra correcta, son históricas, son personajes reales, pero no cronológicas. Entonces, aquí dice, engendró a fulano de tal y ese pudo ser su tatarabuelo. Mucho cuidado con eso. Entonces, bien, concluimos hasta acá. Fue una lección un poquito breve, abreviada. Ya el día viernes nos estamos viendo con una nueva lección. Cualquier duda, cualquier pregunta que tenga, pues estamos en contacto. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Bendiciones.